Superman, Batman, el Hombre Araña, Hulk. Los superhéroes de las historietas han emocionado e inspirado a generaciones de lectores, mientras que los críticos los han despreciado como cosas de niños. Pero si mira tras la máscara y debajo de la capa, verá una historia más compleja. Desde la Gran Depresión, los superhéroes han enfrentado profundos problemas personales, sociales y políticos. Y en cada era, las fuerzas que han moldeado nuestro mundo también han transformado el de ellos. Superhéroes. En 1938, el primer y más grande superhéroe de todos, Superman, saltó de las páginas de Action Comics número 1 a la imaginación de los niños en todas partes. Es más veloz que una bala, más potente que una locomotora y no le teme a las alturas. Hoy, Superman es un ícono estadounidense y aquella historia de 10 centavos vale más de $300,000. Pero el Hombre de Acero por poco no se publica. Al comienzo, solo 2 personas creían en él, sus creadores Jerry Siegel y Joe Shuster. En 1931, en Cleveland, Ohio, estaban estos 2 muchachos de 17 años, obsesionados por la ciencia ficción. Jerry Siegel escribía las historias y su amigo Joe Shuster las ilustraba. Sus creaciones nunca se vendieron. Aún así, estos niños judíos de pocos recursos soñaban que sus fantasías les darían fama y fortuna. En los años 30, lo más novedoso en los periódicos eran las tiras cómicas de aventuras. Había calidad en los argumentos y los dibujos. Había una atmósfera de calidad en mayúscula asociada a las tiras cómicas de los periódicos. Eso era lo que Jerry Siegel y Joe Shuster buscaban. El héroe de Siegel y Shuster combinaba elementos de todo lo que habían leído, desde tiras cómicas hasta novelas baratas. Era el último sobreviviente de un planeta muerto, enviado a la Tierra como un Moisés espacial, con la fuerza de Hércules para pelear por el hombre de la calle, Superman. Muchos años después, Jerry Siegel escribió acerca de lo que lo inspiró. Estaba loco por chicas que ni sabían que yo existía, así que se me ocurrió: ¿qué tal si yo fuese realmente poderoso y pudiera saltar edificios o levantar autos con mis brazos? Superman fue ofrecido a todos los proveedores de tiras cómicas del país. Todos lo rechazaron. Les contesté y les dije en una carta muy condescendiente que no estaban listos para las ligas mayores, que debían permanecer en Cleveland un año más hasta que desarrollaran su estilo artístico, ya que los dibujos eran bastante toscos. Qué pésimo olfato editorial tuve. Los periódicos no lo querían, pero otro medio de reciente aparición ofrecía una oportunidad: las historietas. Estas se vendían en los kioscos por 10 centavos y originalmente eran colecciones de tiras cómicas. Era la forma más económica para que los diarios revendieran sus tiras cómicas. Era el videocassette de la época. En 1935, Malcolm Wheeler Nicholson, un escritor de literatura barata convertido en editor de historietas, tuvo una idea revolucionaria: historietas con contenido inédito, totalmente nuevo. Pero para que el concepto funcionase, el contenido debía costarle muy poco. Los únicos que encontró para crear ese contenido fueron tipos que no conseguían trabajo en ninguna parte, porque eran muy jóvenes o muy inexpertos o eran judíos. Siegel y Shuster encajaban en el molde. La compañía de Wheeler Nicholson, que luego se llamó DC, les dio trabajo estable. En 1938 la compañía cambió de manos y se arriesgó a publicar la tira cómica que todos habían rechazado. Siegel y Shuster, ambos de 23 años, vieron a Superman finalmente publicado en el primer número de Action Comics. Shuster recortó los recuadros y los ordenó en forma de historieta. La edad dorada de las historietas comenzó con el primer número de Action Comics. Imagine qué asombroso debe haber sido abrir ese primer número. Nunca viviré nada tan maravilloso como lo que sintieron esos primeros niños hace tantos años cuando abrieron la primera Action Comics. Los primeros argumentos eran burdos, pero directos. A diferencia de los héroes de las tiras cómicas, Superman vivía en el mismo mundo de sus lectores. No era la Inglaterra medieval ni otro planeta. Era una ciudad,
una metrópoli de linchamientos, de mujeres golpeadas, de políticos corruptos, donde las compañías explotaban a los obreros y fomentaban guerras en Sudamérica. Era el mundo real de 1938, un mundo que buscaba un héroe. Él era el espíritu del pueblo. Combatía a los corruptos, los dictadores viles y los generales malvados. El New Deal, por supuesto, fue un intento para dirigir la esperanza del pueblo hacia una fuerza poderosa, el gobierno federal, que sirviese de benefactor, de protector contra varos y corruptos intereses particulares. Los héroes de las historietas eran intrínsecamente como abanderados del New Deal, unos Franklin Roosevelt con disfraz. Pero lo más revolucionario de Superman era su identidad secreta, Clark Kent. Kent hizo accesible a Superman. Y por su parte, él necesitaba que Kent fuese humano para poder acercarse a nosotros. Superman llega de este otro sitio, a Estados Unidos. No puede regresar jamás ya que ha sido destruido. Muy similar a la Europa que, especialmente para los judíos europeos, había quedado atrás. Es adoptado por esta pareja de estadounidenses modelo y deja atrás el nombre Kal-El, que suena vagamente a judío. Se hace Clark Kent, el estadounidense modelo. Aun si no lo miras como una alegoría del inmigrante, él es un inmigrante. Sí vino a Estados Unidos y sí prosperó. La identidad secreta de Superman fue una fantasía de especial fuerza para los principales lectores de historietas, los niños. Eran débiles como Clark Kent, pero soñaban con que en su interior eran héroes invencibles. En poco tiempo, fue como si todo el país estuviese dentro de esa fantasía. Superman en la radio, en películas animadas en los cines, en juguetes y en anuncios. Su popularidad en las historietas convenció a una cadena de periódicos a convertirlo en una tira cómica con 20 millones de lectores. A la vez, cada entrega mensual de Superman en Action Comics vendía casi 1 millón de ejemplares. Naturalmente, DC buscaba otro personaje disfrazado para igualar el éxito de Superman. Bob Kane, un caricaturista a destajo de 22 años, asumió el reto junto con el escritor Bill Finger, de 25. Batman hizo su debut en la entrega número 27 de Detective Comics. A diferencia de Superman, no tenía superpoderes, y había otras diferencias. Mientras que Superman peleaba por valores sociales liberales, Batman solo combatía el crimen. Su historia comenzó con el playboy millonario Bruno Díaz, quien de niño presenció la violencia callejera, harto conocida por los lectores de la época de la Depresión. Vio el asesinato de sus padres y está obsesionado en vengarlo simbólicamente. Es perfecto. Y no hay mucho que explicar. Al decir eso, ya se entiende el personaje. Batman es un personaje fascinante por su pasión. No se trata del tipo que se pone un disfraz con orejitas raras y la capa y revienta a puñetazos a los criminales. Es el proceso mental que está detrás de eso. Tener la voluntad de cambiar su vida y mantener el equilibrio entre la venganza y la justicia, pienso que es un concepto que te atrae de inmediato. Al comienzo, Batman era descrito como la enigmática figura de la noche y el vengador, casi tan atemorizante como los mafiosos, monstruos o científicos locos. Los lectores lo adoraban. DC tenía ahora 2 superhéroes increíblemente populares, quienes pronto tendrían mucha compañía. En pocos años hubo docenas, si no cientos de superhéroes con toda clase de poderes. Con 2 diferentes superhéroes produciendo ganancias en los kioscos, no tardó mucho para que otros editores entraran en el negocio de las historietas. Sabían qué buscaban los lectores: enemigos del crimen con nombres llamativos y, lo más importante, con un disfraz. Esa fue la lección que el dibujante Bill Eisner aprendió cuando creaba un héroe. Una noche recibió una llamada de su editor, B.C. Arnold. Estaba trabajando en la mesa cuando sonó el teléfono. Atendí y escuché una rocola sonando al fondo. B.C. Arnold estaba en un bar y me preguntó si ya tenía el personaje. Yo le dije que sí. Él me preguntó si tenía disfraz. En ese momento me encontraba dibujando la cara del personaje, así que le dibujé una máscara y dije, bueno, tiene una máscara. Él respondió muy bien. ¿Y qué más? Le dije que también tenía guantes. Él me felicitó y me aupó para que siguiera adelante. Fue así como el espíritu llegó a tener un disfraz. Para 1940, los superhéroes disfrazados inundaban los kioscos. En DC Comics, a Superman y Batman se unieron Flash, Hawkman, Linterna Verde y otros.
Las compañías rivales ofrecían Catman, Bulletman y decenas más. DC Comics era la mayor editora de historietas, pero había más de una docena de competidores. Una era Timely Comics, que luego fue conocida como Marvel Comics. Las historietas de DC estaban sin duda mejor dibujadas y mejor escritas, pero las de Timely parecían más ricas en ideas osadas de excéntricos creadores. Por ejemplo, Bill Everett, el creador del anfibio antisocial, el submarinero, y Carl Burgos, el creador del androide enemigo del crimen, la antorcha humana, ambos de Timely querían que sus personajes se enfrentaran en una gigantesca golpiza. Agua y fuego, el combate del siglo. El editor de Timely, Martin Goodman, escuchó su idea un día jueves y le pidió a Burgos y Everett que la tuvieran lista en su escritorio para el lunes. Así que Bill y Carl llamaron a todos los que conocían del mundo de las historietas para hacer una especie de improvisación. Se hacían los dibujos antes que el argumento. Un sujeto puso una tabla sobre sus piernas y se fue a trabajar a la tina. Había conversaciones y gritos lanzando ideas, discutiendo cuál era la mejor forma de completar el trabajo. Los vecinos no aguantaron y llamaron a la policía, pero para el lunes en la mañana, esta docena de personas habían finalizado una historieta de 60 páginas. La primera generación de creadores de historietas eran hombres muy trabajadores. Provenían casi sin excepción de las clases trabajadoras más bajas. La Gran Depresión tuvo mucho que ver con la enorme riqueza de las historietas en esos años. Estaban dispuestos a trabajar increíblemente duro para hacer realidad las cosas. Uno de los que trabajaban duro en Timely era un familiar lejano del editor, llamado Stanley Martin Lieber. Lieber luego fue conocido por su seudónimo, Stan Lee. Llamado a menudo el padre de las historietas modernas, el joven Lee comenzó en Timely en 1939 como asistente. Aún entonces, Lee pensó que los superhéroes de las historietas podían ser atractivos para lectores de más edad. El editor Martin Goodman pensó que era una locura. Discutíamos frecuentemente porque yo quería escribir cosas que fuesen un poco más adultas, para lectores más inteligentes. Y él me decía, Stan, nuestros lectores no son sino niños muy pequeños y unos cuantos adultos analfabetas. No solo el jefe de Lee pensaba así. Aunque las tiras cómicas en los diarios eran leídas por todos, los editores de historietas sabían que los lectores de sus revistas eran casi exclusivamente niños. Los niños leían historietas tan pronto como podían leer. Era la primera cosa que ellos mismos compraban en su vida, excepto tal vez por alguna golosina. Así que en vez de hacerse más maduras, los superhéroes empezaron a reflejar mejor el mercado juvenil. Para hacer más llamativo a Batman, sus creadores lo transformaron de un enigmático vengador a una figura paterna. Inventaron a Ricardo Tapia, un joven acróbata que, como Batman, ve asesinar a sus padres. Batman toma al joven bajo su protección y nace el primer ayudante de las historietas, el Joven Maravilla. La teoría era que los lectores jóvenes se identificarían con héroes jóvenes, y de hecho las ventas de Batman se duplicaron luego de la introducción de Robin. Pronto hubo una avalancha de ayudantes. La Antorcha Humana y Toro, Sandman y Sandy, Flecha Verde y Veloz, Catman y Kitten, Black Terror y Tim. Esa idea de jóvenes ayudantes, ¿cómo la detestaba? Los tribunales los hubiesen encarcelado por arriesgar la seguridad de un menor o por algo peor. Aunque algunos lectores sí se identificaron con los jóvenes ayudantes, todos se identificaban con el superhéroe que era un niño en la vida real. El Capitán Maravilla, de Fawcett Publications, creado en 1940 por el escritor Bill Parker y el dibujante C.C. Beck. El Capitán Maravilla era realmente un joven llamado Billy Batson. Cuando decía la palabra mágica, Shazam se transformaba en este grande, forzudo, fornido superhéroe. Eso era la máxima expresión de la satisfacción de los deseos a través del superhéroe, y no creo que se haya articulado en forma más pura. Pura o no, el editor de Superman, DC Comics, sintió que la imagen del Capitán Maravilla, un hombre fuerte y volador de cabello negro, era demasiado parecida a la de su hombre, y demandaron. DC se sintió amenazada por Fawcett, ya que el Capitán Maravilla por un tiempo se vendió más que Superman y mantuvieron la demanda.
La batalla legal duró 12 años, hasta 1953, cuando Fawcett finalmente accedió a dejar de publicar El Capitán Maravilla. Los lectores no sabían en ese momento de la batalla entre Superman y el Capitán Maravilla. Para los niños, en los kioscos había suficiente espacio para ambos y más. Las fantasías de los superhéroes eran una nueva forma de enfrentar las realidades de la depresión. Ahora, un desafío aún mayor asomaba por el horizonte. Los superhéroes debían ir a la guerra. Peleábamos contra Hitler antes de que nuestro país peleara contra Hitler. Para 1939, la guerra en Europa había empezado. Aunque Estados Unidos no participaba aún, muchos superhéroes sí lo habían hecho. Al final del año, el submarinero comenzó a dirigir su desprecio general por la humanidad, contra los nazis en particular. Todos podíamos ver la amenaza que significaba Hitler. Iba más allá de lo que hacía a los judíos. Él estaba devorando países enteros. Los creadores de Superman, Jerry Siegel y Joe Shuster, pensaron que el Hombre de Acero podía detener la guerra en 2 páginas. En una historieta especial para la revista Look en febrero de 1940, Superman simplemente toma a Hitler y a su entonces aliado Stalin y los lleva a la Sociedad de Naciones. Fin de la historia, fin de la guerra. Los estadounidenses creemos en soluciones instantáneas y los superhéroes nos cumplen. La victoria de Superman sobre el papel llegó hasta el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels, y se dice que llamó judío a Superman. El periódico oficial de las SS se mofó de Siegel y lo llamó circuncidado física e intelectualmente. Mucho antes de que el país entrara a la guerra, los superhéroes no solo ondeaban la bandera, se vestían con ella. Timely Comics tenía el mayor antinazi de todos, el cual saltó a la escena con una inolvidable portada. El Capitán América lanzaba una poderosa derecha al mentón de Adolfo Hitler. Eso lo decía todo acerca del personaje. Recibieron correo hostil por eso. Recibieron correo hostil de los aislacionistas. Pero a los lectores les daba igual. El Capitán América hizo explosión en los kioscos y agotó su primer número. La historia comienza cuando la guerra es inminente. Roosevelt aprueba un proyecto secreto para crear un ejército de supersoldados. El debilucho Steve Rogers es el primer voluntario. El brillante profesor Reinstein le inyecta un extraño líquido. En segundos, Rogers es un espécimen físicamente perfecto y es llamado el Capitán América. Al morir el profesor a manos de un espía nazi, el secreto de la fórmula muere con él. Así que el Capitán América está solo, excepto por su ayudante, Bucky Barnes, la mascota del ejército. El Capitán América fue creado por Joe Simon y Jack Kirby, quienes lo guiaron en sus primeros 10 números. Joe era un escritor. Jack estaba siempre en su mesa, murmurando para sí mismo, fumando su cigarrillo y dibujando. Jack Kirby, cuyo nombre era Jacob Kurtzberg, fue una de las leyendas de la industria. El Shakespeare o Cervantes, o el que prefieras de las historietas. Él introdujo un nivel completamente nuevo de movimiento en las historietas y eso fue revolucionario para la época, como si la página no pudiera contener la magnitud de la acción. Simon y Kirby ocasionalmente mezclaban la acción con profecías políticas. En la primavera de 1941, el Capitán y Bucky evitaban que una anónima potencia asiática destruyera la flota estadounidense en el Pacífico, 7 meses antes de Pearl Harbor. Cuando los japoneses atacaron, la ira del Capitán América reflejó la del país. Con la declaración de guerra, los enmascarados lanzaron toda reserva a la basura. Los superhéroes fueron a la guerra con gran entusiasmo. Semana tras semana, mes tras mes, golpeando duro a los nazis. Los episodios estaban tan llenos de propaganda estadounidense que se pensaba que eran subsidiados por el gobierno, pero solo pensábamos que era nuestro deber. Entonces algo muy interesante ocurrió. Las historietas comenzaron a ser enviadas al frente junto con los chocolates y cigarrillos que recibían los soldados. Las historietas se convirtieron en lecturas usuales para las tropas que servían en la Segunda Guerra Mundial y les gustaban.
Los superhéroes estaban ahora en sintonía con el esfuerzo bélico del gobierno y las ventas se elevaron de 15 millones al mes en 1942 a 25 millones un año después. La Segunda Guerra Mundial fue el apogeo de lo que se llamó la Edad Dorada de las historietas. ¿Y por qué no? En las historietas, Estados Unidos siempre ganaba. La guerra en las historietas parecía tener algo de diversión. El fuerte contraste entre eso y la guerra verdadera debe haber perturbado a algunas personas. Los superhéroes combatían a dos tipos de japoneses, los que tenían colmillos y los de dientes volados. Pero mientras los japoneses y los nazis eran mostrados como sádicos monstruosos, el horror máximo de los nazis nunca se mencionó. Era sin duda una oportunidad para hablar acerca del Holocausto, el cual comenzaba entonces y todos lo sabían. Pero nadie de las historietas trató de hacerlo, ya que pensaban que la audiencia no estaba interesada en eso y que no lo iban a entender. Había una especie de ironía en el hecho de que estos personajes, los de ese periodo que combatían a los nazis, ellos mismos de alguna manera representaban el ideal nazi. El concepto de que los problemas se pueden resolver mediante la fuerza física, siendo más fuertes y más dominantes. Eso es fascismo. Eso es la esencia del fascismo. Y no creo que los creadores de los superhéroes o los niños de la época estuviesen en absoluto conscientes de eso. Para un personaje, el fascismo era apenas otro ejemplo de la agresión masculina. Pero si vamos a ver, todo era diferente en La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla fue creada por un psicólogo. Charles Moulton era en realidad el doctor y escritor William Moulton Marston, uno de los inventores del detector de mentiras y un defensor de las historietas. Marston, educado en Harvard, fue contratado por DC como asesor. El jefe lo contrató para que pensara la manera de hacer una superheroína. ¿Por qué no buscar a las mujeres como público? Marston aparentemente decidió hacerlo por su cuenta. Él fue quizás el primer escritor consagrado que se dedicó a hacer historietas. Marston comenzó su trama en 1941 con el aterrizaje forzoso de Steve Trevor, un oficial de inteligencia herido en la isla de las inmortales Amazonas. La hija de la reina, la princesa Diana, se enamora del indefenso soldado. Su amor la lleva a darse cuenta de que las amazonas enfrentan la misma decisión que otros aislacionistas y pacifistas encaran en 1941, tratar de ignorar a los nazis o pelear por la libertad. En contra de los deseos de su madre, Diana regresa con Steve a defender a los Estados Unidos, descrita por la diosa Atenea como la última ciudadela de la democracia y de la igualdad de la mujer. Como Superman, la Mujer Maravilla era más potente que una locomotora y tenía mejores artilugios que Batman. Un avión invisible, una tiara telepática, un lazo mágico que obligaba a otros a obedecerla y brazaletes antibalas. La Mujer Maravilla fue un gran éxito. El ángulo femenino fue puesto siempre por delante. El dibujante H.G. Peter, no obstante, tenía un enfoque muy masculino. En cuanto a dibujos, atraía a los lectores masculinos. Otra cosa también puede haber atraído a los lectores masculinos. La Mujer Maravilla perdía su poder y libre albedrío si algún hombre ataba sus brazaletes. Sin duda hay un aspecto sadomasoquista en el atractivo de la Mujer Maravilla. Casi todas las historietas estaban salpicadas de dominación femenina, subyugación, castigo y toneladas de fetiches. En esa nadie cayó en cuenta. Sin duda, ningún lector en esa época sabía de la particular vida hogareña de Marston. Vivía felizmente con su esposa y con una ex estudiante, quien siempre usaba brazaletes de metal en ambas muñecas, y con sus hijos de ambas mujeres. A pesar de su estilo de vida vanguardista, Marston hacía que la Mujer Maravilla diese consejos sensatos a los niños en el país, instándolos a recoger papel y chatarra para reciclarlos como suministros bélicos. Otros héroes patrióticos también promocionaron el reciclaje y los bonos de guerra, y algunos hasta hicieron sacrificios financieros para ello. El Capitán América pidió a los niños que no enviaran monedas para obtener su carnet y medalla, sino que compraran bonos de guerra. La moneda que donas puede ser la que pague por la bala que mate al último japonés en la guerra.
Aquí, el ayudante del Capitán América insta a los niños a reunir papel para el esfuerzo bélico. No podía imaginarse que esa petición ayudaría a convertir a las historietas de 10 centavos en eventuales tesoros. La Segunda Guerra Mundial creó el mercado de coleccionistas. Cuando se necesitaba papel, lo primero que mamá buscaba para entregar eran esas condenadas historietas. Así que cuando salga y encuentre una historieta de la Edad Dorada a la venta por $6,000, ya sabe a quién culpar. En ese momento, ninguno de los jóvenes artistas o escritores soñaba que su trabajo pudiese llegar a ser tan valioso. Estaban muy atareados sacando historietas o dejándolo todo para ir a la guerra. Sentía que no podía estar escribiendo acerca de estos héroes en las historietas y no combatir yo mismo. Cuando los dibujantes y escritores fueron a la guerra, los editores tuvieron que entregar las historietas a otros dibujantes y a otros escritores. Y los editores empezaron a sentir que ellos estaban a cargo de estos personajes, y los personajes entonces se hicieron corporativos y más controlados por la corporación. Los lectores también parecían buscar un poco de calma y estabilidad, luego de 16 años de depresión y guerra, de modo que los héroes comenzaron a perder su ímpetu. Para 1945, Batman representaba la autoridad. Llevaba una insignia platinada. Superman también cambió de un solitario extraño a ser el máximo exponente de la autoridad constituida. Irónicamente, en el momento en que los superhéroes se hacían más osos, los políticos de posguerra los acusaron de ser una amenaza para la sociedad. En los años 50, los superhéroes de las historietas enfrentaron su mayor batalla, no contra un científico loco o un ejército extranjero, sino contra el Senado estadounidense. En los años 30, los superhéroes eran rebeldes y justicieros. En los 40 eran patriotas. Pero en los años 50 estaban acusados de ser una mala influencia para los niños de Estados Unidos. Las historietas alcanzaron su máxima popularidad a comienzos de los años 50. El racionamiento de papel durante la guerra ya no estaba vigente y las ventas mensuales promedio habían subido de 25 millones en 1943 a casi 100 millones en 1953. Pero si la industria estaba en un buen momento, los superhéroes no. Los lectores estaban ahora más interesados en otros géneros: pequeños animales, comedias juveniles, westerns, pandilleros e historias de horror. Los superhéroes estaban tan asociados a la cultura del New Deal y a la de la Segunda Guerra Mundial que tuvieron problemas para sobrevivir. La guerra había terminado, el enemigo fue derrotado, los superhéroes ya no hacían falta. No solo el público en general había cambiado sus gustos y era más exigente, sino que los que hacían las historietas estaban cansados de las golpizas de siempre. El esplendor murió y el superhéroe murió con él. Hubo solo 3 que sobrevivieron, y ellos eran Superman, Batman y la Mujer Maravilla. DC tenía fe en la Mujer Maravilla como producto comercial. Batman ya había aparecido en 2 series de películas cortas y como invitado en el programa de radio de Superman. En cuanto a Superman, el primer superhéroe, este expandió su audiencia con episodios de su juventud en Villa Chica. Superman era un símbolo nacional. A comienzos de los años 40, la misión de Superman estaba definida así: Superman libra una eterna batalla por la verdad y la justicia. En los años 50, con la introducción de Superman en televisión, cambió por supuesto a la verdad, la justicia y nuestra forma de vida. Esa frase, nuestra forma de vida, estaba por todas partes en los años 50 debido a la Guerra Fría. Pero mientras Superman entraba a los años 50 más popular que nunca, sus creadores Jerry Siegel y Joe Shuster estaban fuera del negocio. Unos años antes habían demandado a DC en un intento por recuperar los derechos de Superman, así como para cobrar regalías por muchos millones que afirmaban se les debía. En 1948 perdieron la demanda y DC no los contrató más. En pocas palabras, Jerry Siegel fue despedido de la historieta que había creado. Siegel y Shuster estaban lejos del frente de batalla cuando el negocio de las historietas fue atacado. Un psiquiatra llamado Frederick Wertham se subió de improviso en una tarima y comenzó a predicar contra las historietas. Nacido en Múnich,
Wertham había sido el psiquiatra jefe en un hospital de Nueva York, así como el director de una clínica psiquiátrica de beneficencia en Harlem. En los años 40 comenzó a hacer sus propios estudios acerca de las conductas anormales en los jóvenes. Fue de prisión en prisión entrevistando delincuentes juveniles. Una de las preguntas que hacía era, ¿qué lee? Bien, pues descubrió que todos leían historietas. Ergo, las historietas deben estar destruyendo la sociedad. Pienso que estaba sinceramente preocupado por los niños, pero se fue al extremo. Los ataques de Wertham a las historietas comenzaron en 1948 y un sentimiento anti-historietas se regó por el mundo. Las historietas eran percibidas en el exterior como un virus de cultura y crimen estadounidense. Al no poder competir más en lo militar ni en lo económico, podían al menos tratar de combatir nuestra cultura. En su libro de 1954, La seducción del inocente, Wertham llegó a atacar al hombre de acero, acuñando el término el complejo de Superman. Wertham definió la enfermedad como fantasías de gozo sádico al ver a otros ser castigados una y otra vez, mientras él mismo permanece inmune. Batman y Robin eran como el sueño de una pareja de homosexuales que viven juntos. La Mujer Maravilla era lo contrario de lo que las jóvenes debían ser. Tenía el título de doctor antes de su nombre y la gente lo escuchaba. Era un buen propagandista, consiguió mucha publicidad y casi destruyó la industria de las historietas. Mucha gente decía, qué alivio sería salir de ellas. En 1954, los senadores Estes Kefauver y Robert Hendrickson sostuvieron audiencias acerca de los efectos de la cultura popular en los jóvenes. Eran como una versión de bajo presupuesto de las audiencias macartistas que transcurrían en los mismos momentos y ambas eran igualmente ridículas. Cuando la atención del comité se dirigió a la perversidad de las historietas, el Dr. Wertham era el testigo estrella, con afirmaciones como son glorificaciones obscenas de la violencia y el crimen. Los niños de hoy han sido seducidos por Superman. Y Hitler era un principiante comparado con la industria de las historietas. Todos los estadounidenses nos vieron bajo esta luz horriblemente negativa y luego, como industria, bajamos la cabeza ante el gobierno. Ante el temor a la censura, la mayoría de los principales editores de historietas crearon un organismo rector, una autocensura que emitía un sello de aprobación. Todas las revistas tendrían primero que ser enviadas a este organismo y ellos pondrían el sello para indicar que las historias en las revistas no eran demasiado sensuales o violentas y que no perturbarían en modo alguno a ningún lector, joven o viejo. En los nuevos episodios con sello de aprobación, Superman trabajaba aún más estrechamente con las autoridades constituidas. Batman y Robin estaban más tiempo con chicas y la Mujer Maravilla compartía más con Steve. Pero las relaciones de los superhéroes no eran más que amores juveniles. Eso sembró la creencia en el público estadounidense de que las historietas son estrictamente para niños. Aún hoy estamos luchando contra ese estigma. El código establecía también reglas de estricto cumplimiento. Acerca de las autoridades decía, los policías, jueces, funcionarios del gobierno e instituciones respetables no podrán ser presentadas en forma tal que fomenten el irrespeto a la autoridad establecida. Acerca de los padres decía, el respeto a los padres, los códigos morales y el comportamiento honorable deberán ser fomentados. Acerca de actividades demoníacas decía, las escenas relacionadas con muertos vivientes, vampiros y hombres lobo están prohibidas. Muchos editores cerraron sus imprentas, muchos escritores, dibujantes y hombres lobo abandonaron la industria. Ninguna persona respetable quería estar en ese campo. Hay muchas historias acerca de los creadores de historietas que terminaron en callejones y en sótanos de iglesias convertidos en alcohólicos. Y esto lo hicieron justo en el momento en que el rock and roll comenzaba a surgir. El lado rebelde de la cultura juvenil se hacía más pronunciado en otros medios. Y la industria de la historieta dejó ir ese filón y en ciertos aspectos nunca se recuperaron de eso. Entre 1954 y 1956, las ventas de historietas cayeron más de 50%. La industria nunca más tuvo el número de lectores que tuvo antes del Dr. Wertham y las audiencias en el Senado. El sello de aprobación aplacó a una cantidad suficiente del público para salvar a la industria. Pero, ¿qué pasaría con los superhéroes? ¿Sobrevivirían? Eran un sucio secreto que leías debajo de las sábanas de tu cama. Eran el tipo de cosas que te metían en problemas con tus padres si te encontraban leyéndolas.
1961, finalizada la era de Eisenhower, la nueva frontera se abría. Los estadounidenses iban a la luna y ya estaban en Vietnam. Las historietas aún trataban de recuperarse del impacto del ataque gubernamental contra su industria. Excepto por Superman, Batman y la Mujer Maravilla, para 1951 la mayoría de los superhéroes de DC habían sido cancelados. A mediados de los años 50, millones de niños no estaban familiarizados con las historietas. Para mediados de los años 50, la televisión era el medio favorito de los niños. El código había aniquilado básicamente todas las historietas de horror y de crimen, de modo que habían perdido su mordacidad. Las historietas volvieron entonces a lo que había sido su punto fuerte en los comienzos, los superhéroes. En 1956, el editor Julius Schwartz supervisó la creación de Flash, una versión moderna del veloz superhéroe de los años 40. DC había tenido éxito con versiones actualizadas de sus viejos personajes, Linterna Verde, Hawkman y Atom. Mientras tanto, en un campo de golf en Nueva York, las historietas estaban por cambiar para siempre. Mi editor, Martin Goodman, jugaba golf con el editor de DC Comics. La leyenda dice que el editor de DC Comics dijo: hemos tenido algo de suerte con estos superhéroes. Cuando los héroes antiguos y los nuevos unieron sus fuerzas como la Liga de la Justicia, las series le dieron a DC Comics un nuevo éxito. Mientras DC estaba de buena racha, lo contrario ocurría en la compañía de Martin Goodman, donde sus escritores y dibujantes creaban cuentos moralistas con monstruos gigantes y estaban hartos de eso. Yo inventaba un nombre como Gru o Mongor o cualquiera que fuese sonoro, y Jack creaba una historia a partir de allí como le pareciese, y yo le hacía unos textos insípidos. Fue cuando Martin Goodman regresó de su juego de golf con la información de las ventas de la Liga de la Justicia. Stan, quiero que crees un grupo de héroes porque pienso que eso es lo que se está vendiendo hoy. Stan le pidió consejo a su esposa Joan. Ella me dijo: ¿por qué no haces por una vez una historia como quieras hacerla, no como te digan que la hagas? Ella le dijo: ¿vas a renunciar? Hazlo ya. Stan Lee llevó el problema a su colaborador ocasional Jack Kirby y surgió la idea de los Cuatro Fantásticos. Inspirados por la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, 4 personas que no se llevan bien tratan de llegar a la Luna antes que los comunistas. Su cohete es bombardeado por rayos cósmicos y el cuarteto aterriza de emergencia y descubren que han adquirido superpoderes. Forman un equipo, pero aún no siempre se llevan bien. El señor Fantástico daba demasiadas explicaciones, como tiendo a hacer yo, y la Mole decía: ¿te puedes callar? Ya entendí. Y él y Antorcha estaban siempre discutiendo y peleando. La Mole odiaba ser la Mole. La idea de un superhéroe inconforme con su condición era una novedad y produjo una gran riqueza psicológica, al menos comparado con las demás, que no se había visto nunca antes en las historietas. Y fue entonces con la creación de los Cuatro Fantásticos que las historietas entraron realmente a la era moderna. Lee convenció a Goodman de rebautizar a su compañía como Marvel, el nombre de su primera historieta, la cual había publicado a la Antorcha Humana original y al Submarinero. Lee y Kirby ya habían creado una nueva Antorcha Humana, y a comienzos de 1962 revivieron al Submarinero. Lee le dio al príncipe Namor la forma de hablar de la realeza y una nueva razón para odiar a la humanidad. Culpaba a las pruebas atómicas de la destrucción de su reino. También en 1962, Lee y Kirby lanzaron otro antihéroe de la era atómica, Hulk, el hombre increíble. En esa época había tantas películas con monstruos y cosas gigantes creadas por explosiones nucleares que inventé uno que recibió una explosión de rayos gamma y eso lo transformó. Hulk era una metáfora del temor de la época, de que las armas nucleares se salieran de control. Al salvar a un joven que se introdujo en un área de pruebas de bombas gamma, el creador de la bomba, el Dr. Bruce Banner, es víctima de su propio invento. Era el lado oscuro de Banner, que hacía como una metamorfosis y aparecía en carne y hueso verde, pero allí estaba.
Cada vez que Banner cambiaba, su propio ejército trataba de aniquilarlo. Aún durante la guerra de Vietnam, el adversario más persistente de Hulk era el ejército estadounidense. El código de historietas decía que no podías mostrar al ejército como villanos. Aún así los hacían parecer como los malos. Se salieron con la suya diciendo que simplemente el ejército hacía lo que pensaba era lo mejor, solo que estaba algo desinformado en este caso. Hulk lucía como una amenaza, un monstruo. Nadie lo entendía, excepto el joven al que salvó Rick Jones. El quinceañero entendía, pero el mundo no. Personajes como Hulk resonaban en una nueva generación de lectores que al crecer cuestionaban la autoridad. Hay entonces un personaje que cuando se enoja se transforma en este monstruo verde que hace denuncias y destruye cosas. ¿Qué mejor metáfora podríamos tener para la juventud rebelde? Comenzamos a recibir correo de los lectores y venía no de los más pequeños, sino de los adolescentes y luego de los estudiantes universitarios. Si había más lectores adolescentes, Lee pensaba que debía haber un héroe adolescente. Su jefe no estaba tan seguro. ¿Tú dices que sea un adolescente? Los héroes deben ser adultos. Los adolescentes son ayudantes. ¿Y tú dices que quieres que tenga problemas? Stan, ¿no sabes lo que es un héroe? Es interesante que en los años 30 el país parecía venirse abajo, y a pesar de eso, estaban estos superhéroes que tenían total confianza en su capacidad para resolver estos problemas. Y luego en los años de Kennedy, a comienzos de los 60, las cosas lucían bastante estables. Y tenías entonces los superhéroes de Marvel que son vulnerables y están confundidos y desorientados. La diferencia la hacían los baby boomers, una generación muy egocéntrica. Todo eso era exagerado en la cultura popular orientada a la juventud. James Dean, por ejemplo, luce rudo por fuera pero tiene el corazón roto y quiere ser aceptado. Está inseguro, sus padres no lo entienden y el mundo no lo entiende. Peter Parker es un tímido estudiante de ciencias que vive con sus tíos Ben y May. Cuando es picado por una araña radioactiva y obtiene poderes arácnidos, no piensa en combatir el crimen, sino en ganar dinero en espectáculos. Pero cuando no evita que un ladrón asesine a su tío, Peter Parker aprende que con un gran poder viene también una gran responsabilidad. La gente me pregunta de dónde saqué esa frase, con un gran poder viene también una gran responsabilidad. Y no tengo idea. Martin Goodman, editor de Marvel Comics, tenía tan poca fe en la idea que el Hombre Araña apareció por primera vez en el número final de una fracasada revista de ciencia ficción. Luego Goodman se fijó en las ventas. Me dijo, ¿sabes, Stan? ¿Recuerdas ese personaje del Hombre Araña que tanto nos gustó? ¿Por qué no hacemos una serie con él? El Hombre Araña se convirtió en uno de los más grandes éxitos de Marvel, en parte por los dibujos de Steve Ditko, quien trabajó en la historieta hasta 1966. Después de un tiempo, me entregaba los dibujos de un episodio de 20 páginas. Yo no sabía de qué se trataba, y entonces yo le colocaba los diálogos, pero casi no hacían falta, ya que solo con los dibujos Steve narraba la historia de una forma muy hermosa. Parte de su atractivo era que antes de la picada de la araña, la vida de Peter era un desastre. Y al adquirir superpoderes, era un desastre aún mayor. Todos los adolescentes podían identificarse con eso. No se trataba del traje rojo y azul, sino de Peter Parker, la tía enferma, los problemas amorosos, escolares, de trabajo. No se trata de un disfraz que salta de un edificio. Hay una persona dentro de ese traje que despierta interés. Los héroes de DC Comics, como Superman y Batman, actuaban como los padres del lector. Los de Marvel a menudo lo hacían como los lectores mismos. Hasta cierto punto, eso era verdadero aún en los años 40. En ese momento, la visión del mundo que ofrecía DC era mucho más sencilla, más fácil de entender. Superman era bueno, Lex Luthor era malvado. A medida que me hacía mayor y menos ingenuo, a los 10 u 11 años comencé a buscar un nivel de ambigüedad mayor en mis personajes. Eso significaba que era hora de graduarme a las historietas de Marvel. DC era la antigua compañía del sistema establecido. Marvel era la revista. Y se creó una rivalidad cuando Marvel comenzó a superar a DC en ventas. Una rivalidad muy real, ya que se trataba de ganancias.
Una de las decisiones más audaces de Marvel ocurrió en 1964, cuando Lee y el dibujante Jack Kirby trajeron de vuelta al Capitán América, el héroe de Timely que Kirby había ayudado a crear. A los lectores se les dijo que el Capitán América había estado congelado 20 años y, para su sorpresa, su joven ayudante Bucky había muerto en combate. El héroe infalible y unidimensional de la Segunda Guerra Mundial se culpaba por la muerte de su amigo, y entre combates, el Capitán América se mortificaba cual Hamlet. Él sentía que no era de esta época, era lo que llaman un anacronismo, pertenecía a los años 40. Jack no lo había creado así y me sentía incómodo cuando se lo planteé, pero a Jack le gustó la idea de inmediato. La creciente insatisfacción del Capitán América parecía reflejar la del país, a medida que los esquemas del ayer parecían trastocarse en una nueva era de rebelión. Vemos hoy lo que Stan hizo en los años 60 y decimos sí, recuerdo con mucho cariño esos episodios que eran algo pasados de moda y simplistas y les gustaban a los niños, pero no. En los años 60 no se percibían así, eran la vanguardia, eran casi de la contracultura. La revista Esquire hizo una encuesta en 1965 que reveló que los radicales universitarios, o los que se hacían llamar así, colocaban al Hombre Araña y a Hulk entre sus íconos revolucionarios favoritos junto a Bob Dylan, el Che Guevara y Malcolm X. En los 60, las historietas eran vistas como muy en onda en las universidades del país, y Stan estaba sintonizado a esa onda. Para 1968, Marvel vendía más de 55 millones de ejemplares al año, igualando o superando a DC. Las narraciones se hicieron claramente psicodélicas cuando un antiguo mago y escapista llamado Jim Steranko se hizo cargo de la historieta Nick Furia, agente de S.H.I.E.L.D. Yo traje el surrealismo a las historietas, traje el expresionismo, traje el arte pop y también los efectos ópticos. Steranko causó el mayor impacto con el menor número de historietas que ningún otro en la historia. Había este culto a la personalidad alrededor de Steranko. Era él simplemente, era muy distante y reservado. Todas sus fotografías tenían grano y estaban borrosas. Había toda una mística alrededor de Steranko. Steranko fue la primera estrella rock de las historietas. Y en este sentido forzó los límites de los que el código encontraba aceptable a finales de los 60. Era común que eliminaran el entreceno de mis chicas. Algunos cambios eran realmente bizarros. En una secuencia sin diálogos entre Furia y su amiga, eliminaron un abrazo y lo reemplazaron por una ampliación de un recuadro anterior con el arma de Furia. Esta gran arma, inserta totalmente en su funda, era mucho más sugerente que todo lo que yo había puesto en esa página. Pero mientras Marvel forzaba los límites con S.H.I.E.L.D., superhéroes negros como la Pantera Negra y filósofos cósmicos como Silver Surfer, uno de los más antiguos superhéroes, obtuvo una nueva vida. En 1906, Batman, de DC, llegó a la televisión. La serie era una parodia sobre el encapuchado. Pronto la Batman-manía se extendió por el país. Hasta las historietas que habían perdido lectores luego de décadas de historias mediocres duplicaron su circulación y vendían casi 900,000 copias al mes. Por un lado, disparó un enorme aumento en la popularidad de los superhéroes. Por el otro, el resurgimiento del interés en las historietas se había basado por mucho en tomar en serio a estos personajes. Hoy, si mencionas a los superhéroes, te dicen: "Ah, sí, claro, Van, Po", es una ridiculez. La parodia pronto se hizo aburrida. Para 1969 el programa estaba fuera del aire y las ventas de las historietas de Batman cayeron a la mitad. Para el público en general, los superhéroes eran de nuevo cosas de niños y el país estaba demasiado serio para eso. Estábamos entre los años de la guerra de Vietnam y de Watergate. Todo el sistema estaba sujeto a críticas por primera vez. El renacer de los superhéroes de los años 50 chocaba con la contracultura. Para conservar a sus lectores, especialmente los universitarios, los superhéroes debían ponerse en onda. DC quería actualizar a la Mujer Maravilla. El escritor y dibujante Mike Sekowsky
inició el proceso y luego el ex periodista y ahora escritor de historietas Denny O'Neil fue traído para continuar la sesentización de esta heroína. No era fácil, como O'Neil descubrió. Cuando tienes un trabajo así, está implícito que hay que hacerle algo, ponerle cosas nuevas. DC eliminó el traje y los poderes de la Mujer Maravilla y la hizo karateca. Aspiraban a que una heroína más realista fuera bien recibida por el nuevo movimiento feminista. Pero las líderes feministas como Gloria Steinem, que habían crecido con la versión original, detestaron el cambio. Decían que yo había eliminado a la única mujer poderosa de las historietas y le había quitado sus poderes. Han pasado muchos años y hoy veo claramente de lo que estaban hablando. Luego de 4 años de patadas de karate, DC le dio la razón a Steinem y le devolvió sus poderes y su traje a la Mujer Maravilla. No es uno de los episodios más gloriosos de mi carrera. O'Neil tuvo mejor suerte con otra leyenda cuyas ventas estaban en deterioro, Batman. El editor de DC, Julius Schwartz, quería borrar el estigma de la parodia de televisión y regresar a las raíces de 1939. Como un solitario que nunca mostraba su rostro. Así era como yo recordaba esos primeros episodios de Bill Finger y Bob Kane. Schwartz formó un equipo con O'Neil y el dibujante Neil Adams, quien aportó un novedoso y dinámico realismo a los superhéroes. Neil dijo una vez, si los superhéroes existiesen tendrían que lucir como yo los dibujo. Pienso que estaba en lo cierto. El Batman de finales de los 60 y comienzos de los 70 era una atemorizante criatura de la noche. Por primera vez en 30 años, O'Neil y Adams habían salvado al personaje de las garras de la parodia, pero su próxima tarea de resurrección requeriría mucho más que un cambio de estilo. O'Neil y Adams estaban por introducir comentarios sociales en las historietas, en forma muy radical. El editor de DC, Julius Schwartz, pensó que colocar más mensajes en las aventuras de Linterna Verde podía evitar que el personaje fuese cancelado. Vamos a probar. Vamos a ver si podemos empezar, como trampolín, con las noticias de los diarios. Linterna Verde era un personaje con muchos poderes, pero poca personalidad. Un piloto de pruebas reclutado en una fuerza policial cósmica, quien usaba sus poderes para combatir supervillanos y criaturas del espacio. Mi visión de Linterna Verde era la de un representante de la ley del sistema, así que necesitábamos una contrapartida. Flecha Verde era un personaje de los años 40, una especie de Batman con arco y flecha. Pero era realmente soso, así que lo convertimos en la voz del pueblo, la voz de la izquierda. A comienzos de 1970, el Linterna Verde Flecha Verde número 76 estalló en los kioscos como una bomba molotov. Era abiertamente liberal hasta radical. Flecha Verde le dice a los lectores que un cáncer moral corroe el alma de Estados Unidos. El bien intencionado Linterna Verde es acusado de racista. Lo que recuerdo que puse en el guión era que Neil dibujase el mejor rostro de su vida, la de un hombre negro que haya vivido un infierno. Y lo hizo. Y este hombre comienza a decir, bien, veo que has ayudado a los de piel azul en otros planetas. Has hecho mucho por los de piel púrpura. ¿Qué has hecho por los de piel negra? Es uno de los recuadros más reproducidos en la historia. Cuando lo miras de nuevo te preguntas, ¿qué es lo que tiene de radical? Pero en ese momento era un concepto pasmoso. En mi opinión, quizás era muy tarde para mi generación. Por eso buscaba captar a un brillante joven de 12 años y ponerlo a pensar sobre el racismo. Linterna Verde, Flecha Verde buscaban comprometerse. Introdujeron temas religiosos, raciales, ecológicos y aborígenes. Pero había temas que ni los más comprometidos tocaban. Uno de ellos, increíblemente, era noticia diaria en la televisión: Vietnam. A comienzos de los años 60, algunos personajes pasaron por tramas cuyo tema era Vietnam. Pero cuando la guerra y las protestas en el país arreciaron, a finales de la década, Vietnam era generalmente evitado.
Pienso que en general había la sensación de que era un tema atemorizante. Llegaban cartas de los fanáticos que decían, ¿cómo es que el Capitán América no va a Vietnam a pelear contra los comunistas allá, como contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial? Los héroes de Marvel habían combatido a los rojos a comienzos de los 60, pero a finales de la década, las posiciones de la Guerra Fría no parecían comprometidas. Luego de un tiempo, pienso que no estábamos tan seguros de que los comunistas eran los más malvados del mundo. Traté de evitar episodios acerca de la guerra. Para mí, la guerra de Vietnam era algo demasiado trágico. Para cuando tuvimos el valor de hacer material sobre Vietnam, ya la guerra estaba casi en su fin. El otro tema inmencionable de ese periodo eran las drogas, hasta que, irónicamente, la administración Nixon forzó la barra en 1971. Recibí una carta del gobierno, de la Oficina de Salud, Educación y Bienestar. Pensaban que sería muy beneficioso si yo escribía un episodio acerca de los peligros de la adicción a las drogas y la insertáramos en una de nuestras revistas más vendidas. Lee y los dibujantes Gil Kane y John Romita desarrollaron una trama en 3 episodios en la que el Hombre Araña combatía al Duende Verde. En una trama secundaria, salva a un joven de los suburbios pobres que está tan drogado que cree que puede volar. Yo no sé nada de drogas, así que ni mencioné qué había consumido, no sabía de eso. Más adelante, Harry, el amigo de Peter Parker e hijo del Duende Verde, se hace adicto a las píldoras y sufre una sobredosis casi fatal. El lector no sentía que lo estábamos sermoneando, era solo un incidente en el episodio, que es la mejor manera de hacerlo, creo yo. Hubo un solo problema, los oficiales del código no querían que Lee tocase el asunto para nada. Rechazado. No podíamos tener el sello de aprobación en esas revistas. Les pregunté, ¿por qué? Dijeron, según el código no se le permite mencionar las drogas. Les dije, pero no estamos diciéndole a los niños que consuman drogas. Todo el propósito de esto es mostrar los riesgos de la adicción. No importa, no puede mencionar las drogas. Ante el impasse, Lee se dirigió a su editor Martin Goodman en busca de apoyo. Le dije, Martin, quiero publicar esos libros de todos modos. Él dijo, así que no tendremos el sello de aprobación. Me sentí tan orgulloso de él. Me respaldó completamente. Me dijo, claro, Stan, vamos a sacarlas. Durante 3 meses, Marvel publicó El Hombre Araña sin el sello de aprobación. El mundo no se acabó, el cielo no se desplomó. Tuvimos las mejores críticas. Mi padre llegó a casa y me dijo, tienes que leer esta revista del Hombre Araña. Y yo le digo, ¿por qué? Por supuesto, lo que él no podía saber era que con eso había iniciado una adicción diferente en mí. Las historietas, nunca consumí drogas, pero ¿cómo coleccioné historietas? Gracias a la controversia, el código fue liberalizado. Pocos meses después, cuando DC publicó una historia mucho más fuerte, la cual presentaba al ex ayudante de Linterna Verde como un malogrado adicto a la heroína, no solo obtuvo el sello de aprobación, sino que fueron felicitados por el alcalde. Pero las buenas intenciones no crean ventas. 2 entregas más tarde, Linterna Verde fue cancelada. El compromiso había llegado a su final, pero cuando se trata del primer superhéroe, su continuidad fue demostrada una vez más. A través de los años, numerosos escritores y dibujantes habían redefinido a Superman. El personaje había sobrevivido porque podía reinterpretarse para reflejar la época. La película de 1978, protagonizada por Christopher Reeve, conservó lo básico de la leyenda y le sumó rasgos del sexo y el romance de los años 70. La primera era fabulosa, era un excelente capítulo inicial. Y si te gustaban las historietas, pienso que la parte 2 te gustaba más todavía, porque en esa se enfrenta a villanos con superpoderes. 3 años antes de que Superman llegara a los cines, el proyecto llegó a ser un hito para los creadores del personaje, Jerry Siegel y Joe Shuster. En los años 40 habían demandado a DC por regalías y los derechos de Superman y habían perdido. Ahora el dibujante Neil Adams tomó su causa. Apoyado en la publicidad que rodeó a la película, hizo presión sobre DC para enmendar la situación. En 1975, Siegel y Shuster lograron de DC una modesta pensión y la inclusión de su nombre en los créditos, pero DC conservó los derechos. Las 2 primeras películas de Superman fueron grandes éxitos de taquilla y el valor de Superman como un producto comercial se comprobó. Pero ya no era el héroe más popular de las historietas. Los gustos del público cambiaban una vez más o tal vez mutaban. Los nuevos héroes, los hombres X, no manejaban siempre cuestiones políticas, pero en un sentido más amplio estaban comprometidos.
Los hombres X están comprometidos porque, por encima de todo, es una historia de prejuicios, de estas personas que son odiadas por ser diferentes, aunque sean buenas y traten de ayudar al mundo. Hay casi un tinte de Jesucristo en ellos. Los hombres X son como los más metafóricos superhéroes de todos, deliberada y exitosamente. Los hombres X son un equipo de mutantes, cada uno nacido con un superpoder que se manifiesta en la pubertad. A medida que nacen más mutantes, crece el temor por ellos, ya que los hombres normales piensan que se van a apoderar de la Tierra. Como crecí en Israel, entiendo la metáfora. Se trata del derecho a vivir y el derecho a existir. Si eres afroamericano y creces leyendo historietas, te puedes identificar con los hombres X. Si eres homosexual y creces leyendo historietas, puedes identificarte con los hombres X. Si eres de los chicos a los que molestan en la escuela, te ves reflejado en los hombres X. El ser a la vez especial y perseguido es una idea muy poderosa. Los hombres X fueron creados por Stan Lee y Jack Kirby en 1963, pero nunca tomaron vuelo hasta finales de los años 70, con los argumentos de Chris Claremont y los dibujos de Dave Cockrum y John Byrne, y los nuevos mutantes como Storm y especialmente Wolverine. Tiene todo el atractivo del muchacho malo, ese tipo de talante como el de James Dean o Clint Eastwood. Wolverine fue la clase de personaje que era imposible tener en los años 60, debido a que era un reflejo de ese cinismo y la ironía que dejaron los años 60, que dejaron Vietnam y Watergate. Wolverine era un superhéroe para la generación X. No temía tratar a los malos de la misma manera en que ellos te tratarían a ti o peor. Sé que de niños nos fascinaban las garras inquebrantables de Wolverine, pero era la idea de tener un arma a la mano siempre y no tener que ir por ella. Wolverine es en muchos aspectos el precursor de un héroe más oscuro. A comienzos de los años 80, una nueva casta de creadores llevó la justicia directa a nuevos niveles. Le tocó a la gente de mi generación devolverle a Batman su puesto. A finales de los años 70 y comienzos de los 80, una nueva generación de escritores y dibujantes cambiaron las reglas. Ya no bastaba con que los superhéroes tuviesen conflictos, ahora eran psicóticos. Era la hora de sacudir las cosas y ponerse escueto y crudo. En los años finales de la Guerra Fría, la inflación era elevada. La posibilidad de la destrucción global estaba siempre presente, y la industria de las historietas buscaba su lugar en el mundo. Todas esas cosas hacían que la gente se preguntara ¿a dónde va el mundo? Y eso se reflejaba en los superhéroes. No podíamos aceptar que un héroe llegase e hiciese cosas solo porque eran buenas, pero sí que alguien tuviese un desarreglo emocional que lo motivase a combatir la maldad. Y lo aceptábamos con violencia, y lo aceptábamos con ironía. Y eso era lo que el creador Frank Miller quería dar a sus lectores. Mi madre decía que yo tenía unos 6 años cuando entré en la cocina llevando en las manos unas hojas de papel dobladas por la mitad y le dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Miller tuvo su gran oportunidad en 1979, cuando a la edad de 22 años se hizo cargo de uno de los títulos secundarios de Marvel, Daredevil. Estaba muy ávido de hacerlo porque era mi oportunidad de hacer una historieta de crímenes, pero con disfraz. Daredevil era otra creación de Stan Lee y Bill Everett de los años 60. En el día, Matt Murdock es un abogado de Nueva York. En las noches, es un justiciero con poderes y problemas únicos. El tipo es ciego, pero sus otros sentidos están aumentados. Así que dices de inmediato, esta es una de las más descabelladas historietas del mundo. Un tipo ciego que hace de todo, salta de techo en techo y vestido como se viste. Pero Miller aportó esa maravillosa humanidad al personaje, la cual provenía de que Daredevil estaba tan estropeado, no funcionaba bien. Pienso que Daredevil debía ser católico, porque solo un católico puede ser justiciero y abogado a la vez. Miller transformó a la rubia y dulce novia de Daredevil en una drogadicta. Y creó un nuevo foco romántico para Daredevil, Elektra, la novia de Matt Murdock, en la universidad, ahora una asesina a sueldo. Me robé de uno de los mejores episodios del Spirit de Will Eisner, un personaje llamado Sans Serif. Me robé la estructura de arriba a abajo. Y no me disculpo por eso. Él lo sabe, yo se lo dije.
Siempre menosprecié en cierta medida a las buenas chicas que tu mamá te presentaba. Eran las mujerzuelas de la calle las que me interesaban realmente. Cuando Miller mató a Elektra luego de 14 números, los fanáticos se conmocionaron, pero admiraron la osadía artística necesaria para matar un personaje tan popular. Luego Marvel la trajo de nuevo a la vida. Algunos personajes son demasiado buenos o demasiado bellos para permanecer muertos. Miller desafió el concepto tradicional del superhéroe que hace justicia sin matar, al revivir un justiciero de los años 70 llamado Punisher. Luego de que la mafia acribilla a su familia, el ex-marín Frank Castle desata una guerra individual contra el crimen. Esto era un poco fuerte para los años 70, pero calzaba en los 80 como una bala 44 en una Magnum. Para el Daredevil, Punisher era un villano, pero los lectores lo adoraban, y una multitud de escritores y dibujantes trataron de satisfacer la demanda. La gente votó por Reagan porque era rudo, porque se presentó como un tipo duro. Y pienso que esa actitud se reflejaba en los superhéroes de los años 80. No quiero decir que los creadores de Punisher creyesen en eso, pero sí pienso que estaban en contacto con el público. Luego vinieron los británicos. Misma mordacidad, diferente giro. Más europeo, más político. El escritor Alan Moore y el dibujante Dave Gibbons crearon una miniserie de 12 números para DC en 1985 llamada The Watchmen. Alan Moore dijo que estaba decidido no solo a destruir el concepto de los superhéroes, sino de los héroes en general, porque son personas a las que confías tu vida, y nadie debe hacer eso. Solo necesitas confiar en ti. En el universo alterno de los Watchmen, los superhéroes tienen ambivalencias morales. Impotencia o psicosis. Uno de ellos da fin a la Guerra Fría simulando una invasión extraterrestre que une al mundo, pero que al mismo tiempo mata a 3 millones de neoyorquinos. Alan creó esta historia acerca de superhéroes, hablando de superhéroes y de lo que se siente estar en las calles en 1985 con Rusia contra Estados Unidos, sintiendo que el reloj nuclear se acerca cada vez más a la hora señalada. Los Watchmen fue la historia de superhéroes más compleja e intrincada jamás escrita, e inspiró una nueva generación de dibujantes y escritores. Casi todos los que estaban metidos en historietas vieron las pruebas de Watchmen. Nos reunimos a jugar póker o en fiestas y comentábamos, ¡wow! ¿Cómo diablos hizo eso? Y te ibas a lo que habías hecho esa semana y lo volvías trizas y te decías, no, puedo hacer mucho más. Incluso Frank Miller sintió que podía hacer más. Su siguiente proyecto, una fantasía del futuro en 4 entregas, El regreso del Caballero Negro, enfrenta a un envejecido Batman contra enemigos psicóticos y una sociedad corrupta. Solo quería ser un Batman maduro y que fuese realmente repugnante, y pensé que la mejor manera de hacerlo era convertirlo en una suerte de Harry el Sucio, uno de esos que nadie quiere. Para el Batman de Miller, el mayor problema no era el Guasón, sino Superman, un bien intencionado niño explorador que sirve a Ronald Reagan manteniendo guerras secretas en Centroamérica. Superman y Batman habían sido amigos desde 1940, pero dejaron de serlo en 1986. Yo con gusto acepto el crédito de haber roto la amistad entre Batman y Superman. Bruno había sido uno de los que quieren imponer el orden en el mundo y piensa que la entropía es el estado natural de la existencia, mientras que Superman piensa que lo normal es el orden. Este par no se va a tener ningún afecto para nada. Creíamos que todas las historias que se podían escribir sobre Batman ya habían sido escritas, pero de pronto llegó Frank. Tuvo mucha atención de los grandes medios, positiva y negativa, principalmente positiva. En la industria de las historietas parecía lo más cercano a una pelea callejera que todos desean, ya que era muy controversial. Yo recibí llamadas de anteriores escritores de Batman diciéndome que había arruinado su personaje. Caballero Negro fue acusada de promover una visión fascista. Eso no la hace menos interesante como obra de arte, ni tampoco dice particularmente que esa es la visión de Frank. Pienso que lo que hago es festivo. Es tan solo mi opinión. Los Watchmen
Y Batman, el regreso del Caballero Negro, fueron los dos momentos cruciales de las últimas 3 décadas. Pienso que fue algo bueno y algo malo. Pienso que, aunque esas obras son ambas brillantes, la inocencia tradicional de los superhéroes salió del mercado en ese momento. En la era escueta y cruda, los viejos personajes tenían nuevos problemas. El maltrato infantil, un audaz nuevo tópico de los años 80, se reveló como la fuente de la ira de Hulk. Su padre lo golpeaba a él y a su madre. Otros héroes se hicieron adictos a la bebida. Uno de los cambios mayores le ocurrió al archienemigo de Superman. Durante 45 años, Lex Luthor había sido un científico loco. Eso ya no era lo bastante escueto y crudo, así que lo transformaron en la cosa más malvada sobre la Tierra, un hombre de negocios de los años 80. La transformación de Lex Luthor refleja otra preocupación acerca de la era de Reagan. Como en los años 30, la verdadera fuente de la maldad está en las corporaciones. Pero puede que el momento más oscuro de las historietas llegó cuando DC decidió matar a Robin, no el joven maravilla original, Ricardo Tapia. A él se le permitió crecer, ir a la universidad y convertirse en un personaje llamado Nightwing. Era el nuevo Robin, llamado Jason Todd, un ayudante que muchos detestaban. Oyes hablar de personajes que adquieren vida propia. Jason fue el mejor ejemplo de eso que jamás haya visto en persona. Nadie decidió que fuese un detestable mocoso. Pero él era eso. En 1988, el bufonesco enemigo de Batman, el Guasón, capturó a Jason. Lo golpeó hasta el cansancio e hizo estallar una bomba. DC dejó su destino en manos de los lectores. Si llamaban a un número telefónico dado, sobrevivía a la explosión. Si llamaban a otro, el chico no sobrevivía. Y esperamos. DC recibió 10.614 llamadas. El veredicto, la muerte, por 72 votos. Cuando los grandes medios se enteraron de eso, estaban indignados. Pienso que la mayoría de la gente pensó que era Ricardo Tapia. La gente tenía un vínculo emocional con Robin, aunque no hubiesen visto una historieta en 20 años. Yo usaba un pequeño emblema de Batman en mi chaqueta. Fui a un deli en la Quinta Avenida a comprar un emparedado de atún y un hombre se fijó en él y me preguntó quién era yo. Le dije que yo publicaba Batman. Y él replicó, oigan, este es el sujeto que mató a Robin. Batman luego encontró un tercer Robin, un buen chico llamado Tim Drake, que fue aceptado por los fans, pero la muerte de Jason Todd continúa acechando a Batman y a Denny O'Neil. Yo pensaba que me dedicaba a escribir y publicar ficción. Me di cuenta de que no. El editor de Batman y el editor de Superman son más que eso. Somos los guardianes del folclore. Los años 80 cerraron con el estreno de la película Batman de Tim Burton. La película parecía abrir una nueva era para los superhéroes, pero en poco tiempo surgieron grandes problemas. Apareció la triste, horrible y penosa fiebre de los coleccionistas que por segunda vez puso a las historietas muy cerca de su aniquilación. Para finales de los 70, la historieta promedio costaba 40 centavos de dólar. Esto era demasiado para muchos jóvenes lectores, pero no bastaba para la mayoría de los dueños de los kioscos. Los editores de historietas necesitaban una nueva forma de comercializar. La encontraron en el creciente número de tiendas que vendían historietas viejas a los coleccionistas. Estaban estas tiendas que vendían historietas viejas. Debía haber una manera de hacer que vendieran las nuevas. Eso sería sensacional. Los superhéroes se mudaron de los kioscos a millares de tiendas repartidas por todo el país. Estas tiendas se convirtieron en una especie de clubes privados que atendían a un público de fanáticos de las historietas. La atmósfera de madriguera de la mayoría de las tiendas estaba sacada de las historietas. Eran como baticuevas. Era un mecanismo de defensa que al entrar en una tienda, esta sea como oscura y sucia, porque no quieren extraños que lleguen y digan, ¿qué es esto? ¡Qué tontería! Las historietas pasaron de ser un medio masivo a ser un artículo para unos pocos, de mayor precio y dirigido a los lectores de más edad. Hay todavía un pequeño grupo de gente que dice que las historietas son para niños. Les hacemos saber con pasión y energía que las historietas no son solamente para niños. De hecho, algunas son principalmente para adultos.
Una de las series para adultos más exitosa y aclamada fue Sandman, del nuevo sello de DC Imprint. Era escrita por Neil Gaiman, quien había crecido en Inglaterra leyendo reimpresiones de las historietas estadounidenses. Leer las historietas era como recibir postales de Oz. El primer Sandman de DC en 1939 combatía a los delincuentes con una máscara y una pistola de gas. Luego, disfrazado y con ayudante, un segundo Sandman en 1974 era el amo de los sueños. Gaiman usó trozos de ambos en Morpheus, el divino señor de los sueños, un superhéroe muy diferente. La idea de ponerle un disfraz a alguien me parecía muy extraña. No conozco a nadie que use disfraz. Por otra parte, el tener a alguien vestido todo de negro era como que muy obvio. Lo que estuviese en mi mente cada mes era lo que ponía en las páginas de Sandman. Podía ser cualquier cosa, desde historietas en la antigua Roma hasta llegar a la guerra en Irak y las ruinas de Bagdad. La Sandman número 19, basada en El sueño de una noche de verano de Shakespeare, fue la primera historieta que ganó el premio anual de fantasía, no en una categoría especial para historietas, sino como mejor cuento. El premio lo habían ganado antes escritores como Harlan Ellison y Jorge Luis Borges. Algunos en el comité pensaron que una historieta no debía estar en semejante compañía. Recibimos el premio un sábado en la noche y el domingo en la mañana cambiaron las reglas para asegurarse de que nunca ocurriese de nuevo. Era como cerrar la tranquera luego de que se robaran el caballo y ganaran el derby de Kentucky con él. Al menos Gaiman conservaba el respeto de DC, donde tenía libertad creativa casi absoluta. Cuando escribí el episodio de la Convención de los Asesinos en Serie, había una referencia a la masturbación y me llegó un mensaje de arriba. La gente en el universo de DC Comics no se masturba. En los años siguientes, las historietas, al igual que el cine y la televisión, se abrieron al sexo. En los años 90, las historietas comenzaron a manejar temas de los cuales se habían mantenido alejadas antes, como la homosexualidad. Los personajes homosexuales proliferaron. En The Authority, Apollo y Midnighter son unos violentos combatientes del crimen y tiernos amantes. A comienzos de los 90, las historietas producían mucho dinero, y no solo para los editores. A diferencia de sus predecesores, los escritores y dibujantes podían ahora ser dueños de sus personajes. Y si un nuevo superhéroe tenía éxito, su creador podía ganar mucho dinero, como Todd McFarlane. Se había hecho de renombre como dibujante y escritor del Hombre Araña. En 1992, él y otros populares artistas formaron Image, una compañía que desafió a las dos grandes, Marvel y DC, con historietas como Spawn. Cuando Al Simmons, un asesino afroamericano que trabaja para el gobierno estadounidense, es eliminado, regresa como un engendro diabólico con superpoderes demoníacos. Combate contra el cielo, el infierno y la maldad humana, a la vez que trata de hacerse a la idea de que su esposa es ahora su viuda y está casada con su mejor amigo. La Spawn número 1 vendió 1.7 millones de copias y se convirtió en una serie animada en HBO, en una película y en una línea de juguetes. Hubo un momento en la primera mitad de los 90 que los creadores, escritores, dibujantes y editores de historietas se hicieron millonarios. Como las historietas se vendían ahora en tiendas especializadas, era más fácil publicar ediciones especiales que no encajaran necesariamente en las tramas del momento. Eran llamadas novelas gráficas, lo que sonaba más impresionante que historietas. Ocasionalmente las tramas eran abiertamente políticas. Para comienzos de los años 90, algunos políticos vieron en estas novelas gráficas una manera de difundir temas controversiales. Un episodio de DC en 1993 mostraba a los políticos apoyando a Batman en la lucha contra la venta profusa de las armas. Batman era un mejor personaje para eso que Superman, ya que sus padres habían sido asesinados por un pistolero. El gobernador de Virginia, Doug Wilder, llevó a la pistola seductora a la legislación del estado como un ejemplo de la necesidad de leyes de control de armas más estrictas. La ley se aprobó y el gobernador invitó al escritor John Ostrander y el editor Denny O'Neil al acto de firma.
Unos años después, en 1996, las historietas fueron usadas para despertar conciencia acerca de los peligros de las minas terrestres. DC produjo una historieta especial de Superman para ser distribuida a los niños de Bosnia. La revista advertía a los niños que debían alejarse de las minas terrestres. Unas personas de allá que conocimos luego nos dijeron que pensaban que habíamos salvado algunas vidas. Batman también se unió a la campaña, con una edición especial escrita por Denny O'Neil llamada Batman Muerte de Inocentes. Batman trata de salvar a una niña cuyo padre ha muerto por la explosión de una mina y está a punto de lograrlo. Cuando la niña ve un objeto brillante, lo recoge y muere. Batman no puede evitar la muerte de la niña. Algunos activistas antiminas tenían la esperanza de usar la novela gráfica como arma en una campaña para instar al Senado a firmar un tratado prohibiendo las minas, pero el tratado no fue aprobado en el Senado. Puede que los superhéroes hayan perdido algunas batallas en la política, pero casi fueron aniquilados por los altibajos económicos de su propia industria. A comienzos de los años 90, el negocio se expandió porque los compradores los veían como inversiones. Llegó un torrente de especuladores, personas que no eran lectores, sino que las compraban como inversión. Había artículos en los periódicos que decían, las historietas eran una mejor inversión que la bolsa. Las tiendas subían el precio de historietas que apenas tenían unas semanas y las vendían por mucho más que el precio marcado. Los especuladores confiaban que algún día valdrían tanto como las coleccionables de los años 40. Y luego la avaricia llegó a los editores y empezamos a producir revistas con diferentes portadas y ediciones especiales. Las ventas se elevaron hasta el cielo y más allá. Algunas revistas vendían 6 millones de ejemplares y había solo 500,000 de lectores. Pero este 500,000 compraba 2, 3 y 4 ejemplares de la misma revista. Y como compraban tantas, los editores imprimían más y más ejemplares. Había muchos adultos y muchos niños que pensaban que se harían ricos o que pagarían su universidad con estas historietas. La única razón por la que las viejas historietas eran valiosas es porque eran escasas. Nadie paga mucho dinero por algo que se consigue en cualquier parte. Hubo un exceso de oferta. Cuando los fanáticos intentaron vender las revistas y vieron que no se vendían, dejaron de comprar varios ejemplares y de pronto los editores tenían tirajes excesivos. Tuvimos una caída de la cual todavía no nos hemos recuperado. Después de 1993, miles de tiendas cerraron. Centenares de creadores perdieron sus trabajos. Para 1996, Marvel cayó en bancarrota. Las ventas mensuales cayeron de 48 a 7 millones. Las historietas casi murieron. Para empeorar las cosas, la nueva generación de lectores potenciales tenía otras distracciones, la Internet y los juegos electrónicos. La industria dio tumbos durante el final de los años 90, haciendo eventos llamativos como la boda de Superman y Lois Lane y la elección de Luthor como presidente. Los superhéroes pasaban su vida casi siempre en la fantasía, hasta que el mundo real irrumpió en una mañana de septiembre. Nueva York es el escenario de todas nuestras revistas. Teníamos algo que hacer. Los superhéroes de las historietas habían sido rebeldes y justicieros durante la Gran Depresión y luego soldados patrióticos en la Segunda Guerra Mundial. Reflejaron la inquietud de Vietnam y Watergate. A comienzos del siglo XXI, la mayoría de los personajes eran más violentos, cínicos y activos sexualmente que nunca antes. En otras palabras, reflejaban su mundo como siempre lo hace la cultura popular. Las historietas siempre han existido desde los albores del tiempo. No se imprimían en papel, sino sobre las paredes de las cuevas, las historias de la gran cacería, de las grandes sequías. Los superhéroes no son sino una extensión de eso. Pero a veces las historietas se han adelantado a la realidad. Nadie pudo haber imaginado el 11 de septiembre a menos que leyera historietas. El plan de Osama Bin Laden era crear tanto caos y destrucción que habría una guerra y que los fundamentalistas islámicos se apoderarían de los gobiernos y los países. Cuando escuché eso, me sonó a la trama de una historieta. Sonaba a algo que el Dr. Doom haría. Vamos a crear el caos y apoderarnos del mundo. Desafortunadamente el mundo real luce hoy más que nunca como una historieta. Ya el desplome de
Edificios de 110 pisos no es una fantasía. Lo sentimos en Nueva York. Cuando cayeron, sentí temblar el piso. Como el más neoyorquino de los superhéroes, era lógico que el Hombre Araña fuese afectado personalmente por los ataques. Este dibujo del Hombre Araña observando el lugar del ataque es apremiante, es emotivo, nos representa a todos nosotros. El 11 de septiembre, Frank Miller estaba a la mitad de la segunda parte del retorno del Caballero Negro. Yo había hecho que un batimóvil volador se estrellase contra un edificio y volado la mitad de Metrópolis. Así que fue un momento incómodo para mí y para DC Comics, porque mientras dibujaba esta historia asimilaba lo del World Trade Center en mi casa de Manhattan. Y no podía ignorarlo. Y la única forma que encontré fue hacer que Superman encontrara en las ruinas de Metrópolis un mechón de Louisa Lane y descubriera que el amor de su vida había muerto. Y luego seguir adelante. Marvel, DC, Dark Horse e Image sacaron ediciones conmemorativas que recaudaron millones de dólares para las víctimas del 11 de septiembre y sus familias. Jim Sterango creó un afiche solicitando donaciones que recordaba los gloriosos días de la Segunda Guerra Mundial, donde los superhéroes estaban unidos con fervor contra un enemigo común. Las historietas del siglo XXI no tendrían nada de eso. Pienso que sería muy cursi y también de mal gusto el tener un personaje golpeando a un musulmán diciéndole "vamos por ti". No, creo que eso no funcionaría hoy. El trabajo de un superhéroe no es llorar los muertos, es combatir el mal. Y si tu nombre es el Capitán América y tu país es atacado, tienes que hacer algo. Era el supervillano del mes que el Capitán América combatiría, y ahora las tramas del Capitán América son mucho más comprometidas. Se enfrenta al terrorismo en casa, en el exterior, lo que hace las tramas más comprometidas. Y aún así el Capitán América sospecha que su propio gobierno esconde información acerca del envío de armas a los terroristas. El veterano de la Segunda Guerra Mundial se atormenta también por los paralelismos entre el 11 de septiembre y el bombardeo aliado a Dresden. Ese tipo de complejidades políticas usualmente se pierde en acción, cuando los superhéroes abandonan la página impresa y van a los grandes medios. Las aventuras de los superhéroes a menudo son simplificadas al llevarlas a la televisión y los juegos. No obstante, con la caída en las ventas, esos canales pueden ser la mejor esperanza para su continua existencia en el mercado. Cada uno de los jefes de los principales estudios y cadenas de televisión mira las historietas para encontrar un nuevo éxito comercial. Pero hacer una buena película de superhéroes es más difícil de lo que parece. He visto Batman, he visto Superman, he visto El Hombre Araña, Daredevil. Esas películas son maravillosas en un sentido u otro, pero lo que les falta es la capacidad del personaje impreso de internalizar y que podamos leer sus pensamientos y lo que pasa por sus mentes. Aunque puede ser difícil la adaptación, el hecho de que sus personajes y sus tramas sean devorados por otros medios es una clara señal del sitial que las historietas ocupan en la cultura pop. Lo extraño es que ahora tener una revista es mucho más glamoroso que tener una tira cómica. Los que trabajamos en historietas sentíamos que estábamos en un medio que era despreciado como arte, y de hecho lo era. Ahora estamos en la cima de su aceptación como una expresión artística. Pero el respeto que las historietas reciben hoy puede ser tardío para los superhéroes. Los superhéroes de las historietas son, en algunos aspectos, más populares y más omnipresentes que nunca, debido a las películas, los videojuegos y la Internet. Pero por otra parte, las ventas de historietas están en su punto más bajo. Fuimos de poder vender fácilmente 1 millón de ejemplares a un punto donde las revistas más vendidas llegan a 150,000 o 160,000. Para mantener a la industria, los editores están explorando nuevos medios de venta, más allá de las tiendas. Aunque las tiendas serán siempre el núcleo de nuestro negocio, el canal de mayor crecimiento hoy son las librerías, la novela gráfica y las colecciones que se convierten en novelas gráficas son el verdadero futuro.
Y por supuesto, está la Internet. Durante los próximos 20 años, habrá más y más historietas publicadas en línea. Nunca será tan agradable leer algo en una pantalla como tenerlo en las manos y pasar las páginas hacia adelante y hacia atrás. Todos adoramos el papel. No me malinterprete, pero pienso que la historieta electrónica es el futuro. Eso pienso. ¿Serán los superhéroes parte de ese futuro? Los que tienen resultados son arquetípicos, hechos por personas que creen y les importa. Batman estará con nosotros dentro de 100 años. Veo un gran futuro para los trajes elásticos, precisamente porque es el género que fue creado por las historietas. Los escritores y dibujantes de historietas están haciendo lo mismo que aquellos James Arjoneses hicieron en las cavernas del Lascaux. Usamos una trama para crear un contexto para la vida. En un día muy bueno, y no hay muchos de esos, se convierte en un arte. En un día corriente es un escape. Los superhéroes perduran porque representan creencias básicas de los estadounidenses, que hay que elegir entre el bien y el mal y que los individuos pueden marcar la diferencia en la sociedad y en la historia.